Hola, bienvenidos una vez más. Les saluda el ingeniero Víctor en esta oportunidad para darle continuidad al desarrollo de nuestros contenidos. Vamos a abordar el tema de análisis vectorial. Este es el tercer tema de la segunda unidad, por lo que finalizando este tema ya podremos desarrollar nuestro examen corto, aunque ya platicamos de esto en la clase en vivo que tuvimos. Quiero recordarles que para el examen corto tenemos los temas de geometría, trigonometría y análisis vectorial. ¿De acuerdo? Son tres temas que están muy relacionados. La geometría es la base, la geometría da origen al tema de trigonometría y los conceptos que se aprenden en geometría y trigonometría ahora los vamos a aplicar al análisis vectorial. Entonces, vamos a dar inicio. Como es nuestra costumbre, en primer lugar vamos a analizar los resultados de aprendizaje, los objetivos de estudiar este tema, que es lo que yo necesito que ustedes dominen al finalizar. Bueno, en primer lugar, para poder abordar este tema, necesitamos aplicar trigonometría para resolver sumas de vectores. Conforme vamos desarrollando el tema, nos vamos a dar cuenta que los vectores se pueden analizar de dos formas diferentes y entre vectores se pueden realizar algunas de las operaciones aritméticas básicas aplicando trigonometría. Entonces ese es uno de los objetivos, que ustedes puedan establecer o identificar la diferencia entre una cantidad física vectorial y escalar. Son dos conceptos clave para estudiar este tema, para estudiar las magnitudes físicas a través de los vectores. Entonces es parte de los objetivos también. Otro, operar satisfactoriamente el método por componentes rectangulares al resolver sumas de vectores. Este objetivo se enfoca ya en la aplicación práctica del tema de vectores y como siempre todo tema tiene una parte práctica, la evaluación de esta parte práctica es trasladar la información dada en un enunciado verbal escrito a un diagrama vectorial o de cuerpo libre. Entonces esta parte es la de la hoja de trabajo, ¿verdad? Donde nosotros evaluamos cómo aplicar la teoría ya en enunciados matemáticos que nos van a ayudar a resolver problemas de naturaleza vectorial. Estos serían nuestros resultados de aprendizaje. Entonces, damos inicio con los conceptos básicos. Dice que la teoría que se desarrolla acerca de vectores responde a conceptos físicos. Esto significa que la teoría vectorial nos ayuda a comprender conceptos físicos únicamente. Los conceptos físicos son parte del contenido del curso, ¿verdad? Entonces nosotros en todo el contenido del curso vamos a trabajar con magnitudes físicas y la teoría de vectores nos ayuda a comprender el comportamiento de distintos fenómenos en donde están involucradas las magnitudes físicas que son parte del estudio del curso. Otro aspecto importante nos dice que la teoría de vectores es una herramienta que sirve para la comprensión de las diferentes magnitudes físicas utilizadas en el curso. Bueno, esto más es un resumen de lo que les expliqué anteriormente, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos comprender las diferentes magnitudes físicas si las analizamos desde la teoría de vectores. Y para comprender vectores tenemos que tener en cuenta estos aspectos. La teoría de vectores se auxilia de la trigonometría, es decir, vamos a comprender de una mejor manera los vectores si dominamos el tema de trigonometría y también las operaciones básicas, ya que a través de las operaciones básicas de suma y resta vectorial se pueden resolver problemas aplicados a situaciones reales. Y esto también podemos analizarlo desde el punto de vista dentro de la odontología, ¿verdad? Cuando nosotros comprendemos la teoría de vectores es posible explicar diferentes fenómenos que se dan dentro de procesos que se dan en la odontología, diferentes tratamientos, diferentes procedimientos que se hacen dentro de odontología responden al análisis de fuerzas vectoriales.
Entonces es importante conocer la teoría de vectores para traducirlo después a los conceptos básicos de fuerzas y sus propiedades. Entonces, el análisis de vectores de fuerza puede ayudarnos a comprender diferentes situaciones que se dan dentro de diferentes áreas de la odontología. Y esto se puede analizar a través de diferentes procesos matemáticos, ¿sí? Pero un proceso matemático acompañado de principios geométricos básicos. Entonces acá, en este diagrama que tenemos acá al lado derecho de la pantalla, aparecen conceptos de geometría y conceptos de matemática. Entonces, si nosotros combinamos esos dos tipos de conceptos, podemos entender mejor la teoría vectorial. Vamos a dar inicio abordando toda la teoría dentro del tema de vectores, y teniendo la teoría nos vamos a meter a la parte práctica posteriormente. Entonces ustedes pueden ir tomando anotaciones ahorita de los conceptos que vamos a ir definiendo para poder aplicarlos después en la solución de ejercicios. Entonces, dentro de la teoría vectorial aparecen dos conceptos importantes: el concepto de escalar y el concepto de vector. La definición nos dice que escalar es una cantidad que únicamente tiene magnitud, mientras que un vector es una cantidad que tiene magnitud, dirección y sentido. ¿Cómo relacionamos esto con las magnitudes físicas? Este es el concepto. Es importante comprender estos dos conceptos. Cuando yo les pregunte qué es un escalar, bueno, es una cantidad que solo tiene magnitud. ¿Qué es un vector? Es una cantidad que tiene magnitud, dirección y sentido. Esto lo podemos ejemplificar tomando en cuenta las magnitudes físicas. Recordando un poquito el tema de magnitudes físicas, sabemos que están las fundamentales, que son masa, longitud y tiempo. Y están las magnitudes derivadas, donde podemos encontrar velocidad, aceleración, fuerza, área. Estoy poniendo algunas, ¿verdad?, de las que repasamos cuando vimos este tema. Volumen, por ejemplo, trabajo, densidad, etcétera. Hay muchas más, ¿verdad? Pero vamos a ejemplificar esto. ¿Cómo definimos un escalar y un vector dentro de estas cantidades? Por ejemplo, la masa. ¿Será que es un escalar o es un vector? La masa es un escalar, porque solo tiene magnitud. Cuando ustedes quieren averiguar la masa de algo, de algún objeto, decimos un objeto tiene 2 kilogramos de masa, tiene 0.5 kilogramos de masa, tiene 10 kilogramos de masa, etcétera, pero solo están dando una magnitud. La masa no necesita tener dirección y sentido. Lo mismo que el tiempo. El tiempo es un escalar porque no tiene dirección y sentido, solo tiene magnitud. Es escalar. Pero ¿qué magnitud física sí tiene dirección? Sí necesita tener una dirección. La fuerza, por ejemplo. Cuando nosotros aplicamos una fuerza sobre un objeto, para que la fuerza exista y poder hallar la magnitud de dicha fuerza, es necesario saber hacia qué dirección se está aplicando la fuerza. Entonces la fuerza no solo tiene magnitud, también necesita una dirección y un sentido para poder existir. Entonces, debido a eso, nosotros decimos que la fuerza es un vector, es una cantidad vectorial. La velocidad también es un vector, necesita tener magnitud y sentido. Magnitud, dirección y sentido, perdón. La aceleración también, porque tomemos este ejemplo, el de la gravedad. La aceleración de la gravedad es un vector que siempre tiene que ir dirigido hacia abajo o hacia el centro de la Tierra, cuya magnitud es 9.8 metros por segundo al cuadrado. Pero para que nosotros podamos trabajar con aceleración o aceleración provocada por la gravedad, es necesario que ésta esté dirigida, el vector está dirigido siempre hacia abajo, y eso lo tenemos que tomar en cuenta a la hora de resolver problemas. Por lo tanto, la aceleración también es un vector. El área, ¿será vector o escalar? Piensen por un momento. Y el volumen, área y volumen, ¿son vectores o son escalares?
¿Será que cuando trabajamos área y volumen nos referimos a una magnitud únicamente o estamos hablando de una magnitud, una dirección y un sentido? Bueno, estos son escalares. Cuando yo digo cuál es el área de una habitación, 20 metros cuadrados, 30 metros cuadrados, ahí no necesitamos una dirección. Yo no digo una habitación tiene 20 metros cuadrados en el eje Y negativo o en el eje Y positivo. ¿Sí? No tiene sentido decir eso. Entonces el área es un escalar. Pero cuando hablamos de velocidad, la velocidad sí puedo decir que está en el eje Y, que está en el eje X, que está en el eje, cualquiera de esos dos ejes en el sentido positivo o sentido negativo. ¿Sí? Entonces por eso es que la velocidad y la aceleración son vectores, lo mismo que la fuerza. Cuando hago un diagrama de cuerpo libre, ustedes saben que es un diagrama de cuerpo libre, involucra todas las fuerzas que están actuando sobre una masa, pero estas fuerzas tienen diferentes direcciones y para poder trasladar un conjunto de fuerzas a un diagrama de cuerpo libre, esas fuerzas necesitan tener una dirección y un sentido. Por eso es que las fuerzas son vectores. El volumen es un escalar también, porque este no necesita tener dirección ni sentido. Un recipiente que tiene capacidad de 20 litros, o de 3 galones, o de 5 centímetros cúbicos, etcétera, ahí solo estamos hablando de magnitudes. Cuando trabajamos ese tipo de conceptos, no necesitamos dirección y sentido, por lo tanto son escalares. El trabajo, como el trabajo está relacionado con la fuerza y el desplazamiento, el trabajo decimos que es un vector también. Necesita tener una dirección, ¿sí? Que van a depender de la fuerza aplicada sobre un objeto y el desplazamiento que le cause. Pero más adelante vamos a ver estos conceptos, ¿verdad? Ahora la densidad no es un vector porque la densidad es una relación entre la masa y el volumen. Entonces, si se relacionan dos escalares, por ejemplo, la masa es un escalar y el volumen es un escalar, lo que obtengo también es un escalar. Por lo tanto, la densidad es un escalar. ¿Sí? No necesita dirección y sentido, únicamente una magnitud. Entonces, por eso es que decíamos que al inicio que la teoría vectorial nos ayuda al estudio de las magnitudes físicas. Si nosotros aprendemos a diferenciar cualquier magnitud física entre una cantidad escalar o una cantidad vectorial, entonces vamos a comprender mejor dicha magnitud física cuando estemos hablando de los conceptos en los cuales esa magnitud está involucrada. Si para cualquier tema que nosotros veamos en el curso, siempre van a haber magnitudes físicas y las podemos analizar de una mejor manera si comprendemos la teoría básica de los vectores. Podrían existir algunas variaciones en algún momento entre vector y escalar. Por ejemplo, cuando estemos hablando de movimiento rectilíneo uniforme, es un tema que vamos a ver en la siguiente unidad. Ahí vamos a encontrar dos conceptos, el concepto de rapidez y el concepto de velocidad, que se refieren a lo mismo. Por ejemplo, yo puedo decir la rapidez de un automóvil es 60 kilómetros por hora, ¿sí? Y puedo decir la velocidad de un automóvil es 60 kilómetros por hora. Pero ¿por qué rapidez y por qué velocidad? La rapidez decimos que es un escalar porque solo requiere una magnitud, mientras que la velocidad es un vector porque esta sí requiere una dirección y un sentido. Voy a borrar un poquito acá lo que tengo del lado izquierdo para poder explicarles esto a través de un diagrama. Si estamos analizando una velocidad, podemos tener un punto de referencia, que es un plano cartesiano, y podemos decir que un automóvil se está moviendo en esta dirección. ¿Sí? Medio voy a dibujar un automóvil. ¿Cuál es su velocidad? Una velocidad positiva, que podría ser 10 kilómetros por hora. Si el automóvil regresa, llega a un punto y después regresa, ahora se va a estar moviendo en esta dirección, hacia acá, con la misma velocidad, 10 kilómetros por hora. Pero ahora va a ser negativa, porque se está moviendo en el eje X negativo. Al inicio estaba en el eje X positivo, pero ahora se va al eje X negativo. Entonces,
La velocidad conserva la magnitud, pero tiene una dirección diferente, un sentido diferente. Bueno, conserva la misma dirección porque es el mismo ángulo, pero cambia su sentido. Ahora va a ser negativa. Pero cuando hablo de rapidez, la rapidez del automóvil en el primer tramo va a ser 10 kilómetros por hora. Y la rapidez del automóvil cuando viene de regreso va a ser 10 kilómetros por hora. Porque la rapidez solo es una magnitud, la rapidez es un escalar. Entonces, para la rapidez no se necesita decir el símbolo. Digamos, cuando ustedes ven, hacen referencia a una velocidad y, digamos, hacen un viaje, ustedes no saben hacia dónde van, si van hacia el norte, hacia el sur, hacia el este o al oeste, pero cuando les preguntan a qué velocidad estabas viajando, ustedes dicen yo iba a 100 kilómetros por hora, iba a 90 kilómetros por hora. Y después cuando regresé ya venía a 60 kilómetros por hora, etcétera. Pero ustedes no dicen nunca, yo iba en mi automóvil a 60 kilómetros por hora hacia el suroeste. O cuando venía de regreso, venía a 90 kilómetros por hora hacia el norte o hacia el este. No, ustedes nunca dicen eso, ustedes solo dicen la velocidad. Entonces cuando alguien les pregunta a qué velocidad se están desplazando, en realidad lo que ustedes responden es la rapidez, porque solo están dando una magnitud. Pero si ustedes a la respuesta le agregan un sentido o una dirección, entonces ya están hablando de velocidad. Ustedes dicen, bueno, yo me estaba desplazando hacia la ciudad capital a una velocidad de 140 kilómetros por hora. Entonces ahí ya están dando una velocidad porque están agregando un sentido o una dirección. ¿Sí? Entonces, son magnitudes que se refieren a lo mismo, pero una la analizamos como escalar y la otra la analizamos como vector. Esto se los digo porque en algunos problemas se nos va a plantear una rapidez, pero nosotros tenemos que agregar la dirección y el sentido para convertirla en velocidad, y la velocidad es la que nosotros vamos a utilizar dentro de las fórmulas. Entonces hay que tener cuidado con esto. Lo van a comprender mejor más adelante cuando entremos al tema de movimiento rectilíneo y estemos resolviendo este tipo de problemas tomando marcos de referencia. Bajo esta misma analogía encontramos otros dos conceptos: el concepto de longitud y el concepto de desplazamiento. Si yo les pregunto una longitud, ustedes me responden la longitud en metros. Si yo les pregunto un desplazamiento, también me responden un valor en metros. Entonces parece como que fueran lo mismo, pero la diferencia entre ambos es que la longitud es un escalar, mientras que el desplazamiento es un vector. Porque cuando yo hablo de longitud, yo solo puedo decir cuál es la longitud de un lapicero, cuál es la estatura de una persona, cuál es la longitud o la distancia de un punto a otro. Longitud es distancia, y esas respuestas están en metros, no requieren dirección ni sentido, por lo tanto, la longitud es escalar. Pero el desplazamiento es un vector porque aquí ya se refiere a la longitud de un objeto cuando recorre de un punto a un punto B. ¿Sí? Pero ese desplazamiento se puede dar en el eje X positivo, en el eje X negativo, en el eje Y positivo o en el eje Y negativo. Entonces el desplazamiento sí requiere de una dirección y un sentido. Por lo tanto, el desplazamiento es un vector. Entonces estos conceptos también nos van a servir más adelante cuando estemos viendo vectores de desplazamiento. Digamos, la parte práctica de este tema son los vectores de desplazamiento, y ahí es donde nos va a ayudar esto, aprender a diferenciar entre longitud y desplazamiento, analizándolos como vectores o escalares. Pero en general, el objetivo es aprender a ver las magnitudes físicas como escalares o vectores para poder comprenderlas mejor. Para eso nos sirve la teoría de vectores. Y como les mencionaba antes, dentro del campo de la odontología, a través de diversos estudios se pueden visualizar diferentes sistemas de vectores dentro de diferentes tratamientos o diferentes procedimientos, ¿verdad? Cómo se da el comportamiento de ciertos materiales a ser sometidos a diferentes fuerzas, o cómo un
tratamiento de ortodoncia es capaz de corregir una mala posición de las piezas dentales, cómo funcionan las fuerzas dentro de ese proceso respecto al tiempo, pues eso se puede analizar tomando en cuenta la teoría de vectores, ¿sí? Principalmente los vectores de fuerza. Acá en la odontología no se ven tanto los vectores de desplazamiento, sino que son los vectores de fuerza en diferentes tratamientos o diferentes fuerzas a las que están sometidas las piezas dentales, lo que determina su comportamiento, ¿verdad? O su reacción. Entonces, esa es la aplicación. Y para estudiar los vectores, entonces, tenemos dos formas. El método gráfico, que involucra geometría básica, formas en dos dimensiones. Las formas nos ayudan a estudiar los vectores de manera gráfica. Y el método analítico, que es donde utilizamos matemática, ¿verdad? Entonces, los vectores los estudiamos gráficamente a través de la geometría y analíticamente a través del álgebra, la aritmética, la trigonometría y los sistemas de coordenadas, ¿sí? Vamos a ver ambos para establecer una diferencia y después aplicarlo en la solución de problemas. Y por último, ya para terminar con la parte de la teoría, vemos que las operaciones con vectores son suma, resta, multiplicación y se pueden hacer a través de dos métodos, el método gráfico y el método analítico. Por cuestiones de tiempo y para fines de este curso, solo vamos a abordar suma y resta de vectores. El tema de multiplicación de vectores lo podemos omitir, ¿ya? Porque se salió un poquito de los objetivos del tema y no es necesario que lo aprendamos, ¿verdad? Porque corresponde a conceptos más avanzados sobre teoría de vectores, pero nosotros solo vamos a ver la parte más básica. Y lo que necesito que aprendamos entonces es suma y resta de vectores utilizando los métodos gráfico y analítico. Bueno, entonces ahora nos metemos a la parte práctica ya. Por favor, necesito que tengan ahí su cuaderno a la mano, lápiz, lapicero, porque vamos a empezar a poner en práctica todo este tema de vectores, ¿verdad? En primer lugar, tenemos la forma de representar un vector gráficamente. Un vector gráficamente se representa con flechas. Por ejemplo, yo puedo decir que este es el vector A. Normalmente se nombran los vectores con letras mayúsculas. En algunos libros les ponen una rayita acá arriba, ¿verdad? Pero eso ya es criterio de cada quien. ¿Dónde está la magnitud, la dirección y el sentido del vector? La magnitud es el tamaño de la flecha. La dirección es el ángulo de inclinación. Y el sentido es hacia dónde apunta la flecha, ¿sí? Entonces, si tuviera un vector B, por ejemplo, ¿cuál es su magnitud? Dependiendo de qué estemos trabajando. Si es desplazamiento, tendría que ser metros. Si es fuerza, tendrían que ser newtons. Si es velocidad, serían metros por segundo. Esa es la magnitud. Pero en este caso, si hablamos de desplazamiento, ese es el tamaño de la flecha, es la magnitud. La dirección, en este caso, si nos recordamos de ángulos, ¿se recuerdan que vimos el tema de ángulos? Aquí estaba 0, 90, 180, acá abajo es 270. Entonces la dirección son 270 grados. Y el sentido, nosotros aquí involucramos los puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. Entonces el sentido es hacia el sur. Si tomo otro vector, por ejemplo, acá, ¿cuál es la magnitud? El tamaño de la flecha, que aquí no sé cuánto mide, pero digamos que si lo estamos haciendo a escala, mide unos 2 metros. Esa es la magnitud del vector. ¿Cuál es su dirección? El ángulo. Más o menos acá, un poquito más de 180 grados. Ese es el ángulo. Y el sentido, si aquí está el sur y el oeste, decimos que es sentido suroeste, ¿sí? Entonces, una flecha que tiene magnitud, dirección y sentido es la forma como representamos un vector gráficamente. La forma analítica es a través de componentes rectangulares o cartesianas o polares planas, pero esto lo vamos a dejar pendiente.
ahorita vamos a hablar solo del método gráfico para sumar o restar vectores. Entonces, acá es importante esto. Si este es el vector A y este es el vector B hacia abajo, este es el vector C. ¿Cómo sumamos vectores? Si yo quiero encontrar el vector A más B, pues el procedimiento es muy simple. Coloco el primer vector en un punto de referencia. Como solo estamos hablando de método gráfico, en el método gráfico lo único que se hace es dibujar. Donde termina el primer vector, es decir, hacia donde apunta la flecha, se pone el inicio del otro vector, el vector B. Y el vector A más el vector B van a dar un vector resultante, que se le llama A más B, o solo se le puede poner vector resultante, R. ¿Sí? Si yo quiero sumar los vectores B más C, entonces primero dibujo el vector B y después dibujo el vector C, y el vector resultante está acá. Este concepto es muy importante, es muy sencillo, pero nos va a servir después también para analizar el método analítico, para hacer comprobaciones. Entonces es importante que lo tengan. Si yo quiero restar vectores, por ejemplo, C menos B, aquí tengo que tener en cuenta una propiedad aritmética que es el inverso de cada operación. Entonces si este es el vector A, este que apunta en el sentido contrario, tienen la misma dirección pero sentido contrario, se le llama vector menos A. Si el vector B apunta hacia abajo, hacia el sur, el vector menos B va a ir hacia el norte. Si el vector C apunta hacia el suroeste, entonces el vector menos C va a apuntar al noreste. Este es el vector menos C. Entonces si yo quiero hacer la operación C menos B, primero tengo que poner el vector C, este está normal. El vector C, con la misma dirección, ¿verdad? Que el vector original. Y el vector B, menos B, perdón, es el que apunta hacia arriba, menos B. ¿Dónde está el vector resultante? Desde donde inicia el primero hasta donde termina el último, ¿verdad? Este es el vector resultante. ¿De acuerdo? Entonces ahí estamos sumando vectores con el método con el método gráfico, ¿sí? Son flechitas que se ponen una detrás de la otra para encontrar después una flecha resultante que va desde el origen hasta donde termina el último vector. Esto se conoce como método del paralelogramo. Porque si yo tengo estos dos vectores, por ejemplo, estos ya son otros ejemplos. Tengo el vector A que apunta hacia acá. Si tuviera un vector B que apunta hacia arriba, entonces se suman de esta forma. A más B sería A de este lado, luego coloco el vector B. Luego hago una proyección del vector B en donde inicia el vector A y hago una proyección del vector A donde inicia el vector B. Entonces esta figura que se forma acá, lo que queda en medio desde el origen hacia donde se unen los dos es el vector resultante. Y la figura que se forma acá alrededor es un paralelogramo. Por eso se conoce como método del paralelogramo para sumar vectores de forma gráfica. Pueden dibujar el paralelogramo, solo pueden poner un vector detrás del otro. Y el resultante va a ser de donde inicia el primero hasta donde termina o finaliza el último. Pero veamos más ejemplos, porque no solo se pueden sumar dos vectores, se pueden sumar 3, 4, etc. Si este es el vector C, A, B, C, este le vamos a poner vector D, A, B, C, D, y vamos a tomar un vector E, que podría ir hacia abajo. Aunque si yo tomo el vector menos B, me doy cuenta que es igual al vector E. Eso no importa. Pueden haber vectores equivalentes, ¿verdad? Pero con nombres diferentes. Es posible eso. Entonces,
ya sabemos sumar vectores de a 2. Entonces, ¿ahora qué pasa si yo quiero sumar esto? Quiero hacer esta suma. A más C más B menos E. ¿Cómo quedaría? Bien. Voy a pedirles que lo hagan ustedes. Pausen el video por un momento y traten de encontrar el vector resultante de acá. Encuéntrenlo, por favor, y después le quitan pausa al video y ya verificamos si lo que ustedes hicieron está correcto o no. Bueno, espero que ya tengan su dibujo y que no hayan hecho trampa. Vamos a resolverlo. Entonces aquí el proceso es sencillo, porque se toma el vector con su magnitud, que es el tamaño de la flecha, ¿verdad? Y se va dibujando uno detrás del otro. Aquí está el vector A más C, dice, entonces donde termina el vector A se pone el vector C, justo como está dibujado, ¿ya? Donde termina el vector C se pone el vector B, que va hacia arriba, hacia el norte, y donde termina el vector B se pone el vector menos E. Pero nos damos cuenta que el vector menos E es el mismo que el vector B. Entonces va en esta misma dirección. Voy a quitar esto un poquito de acá para poner acá el vector menos E. ¿Dónde está el vector resultante? Ya puse todos los vectores. Entonces desde el punto donde inicia el primero a donde termina el último. Este es el vector resultante. Y el vector resultante también tiene una dirección, una magnitud y un sentido, porque esa es la idea. ¿Sí? Es importante ir comprendiendo este concepto gráficamente, porque eso nos va a ayudar a comprenderlo mejor cuando lo estemos viendo de forma analítica, de forma matemática. ¿Sí? Es el mismo proceso, solo que con números, ¿verdad? Pero para poder entenderlo, tenemos que comprender el método gráfico antes. Muy bien. Otro ejercicio. Vean acá, B más C más D más 2E. Quiero que ustedes lo intenten. ¿Qué les dice su lógica que hay que hacer ahí? Dibújenlo. Pónganle pausa al video y después cuando ya lo tengan dibujado le quitan pausa y vamos a ver qué fue lo que pasó. Asumiendo que ya tienen su dibujo, entonces vamos a ver. Creo que tal vez donde tienen duda es acá. ¿Qué es eso? Porque hay un 2 ahí, ¿qué significa ese 2? Bueno, ese 2 está multiplicando a la E. Si este es el vector E, vean acá arriba, aquí tengo el vector E. Vector 2E, ¿qué significa? 2 veces E es el doble, ¿sí? El duplo de una cantidad, es esa cantidad más esa misma cantidad, ¿verdad? Entonces el vector 2E sería el doble de tamaño del que está acá, ¿sí? Aumenta, porque es una multiplicación, ¿verdad? Y al hacer el dibujo, ¿qué obtenemos? Primero está el vector B, lo dibujamos normal, tal y como aparece, con ese tamaño. Estoy tratando de hacerlo del mismo tamaño, ¿verdad? Si ustedes tienen una regla, sería mejor. Luego está el vector C, que viene hacia acá. Luego está, bueno, B más C más D, dice, pero el vector D viene para acá. Y luego está el vector 2E, que lo estoy sumando, y ese para dónde viene. Vean, ese empieza acá. Y viene a caer prácticamente al mismo punto. 2E. Y el vector resultante nos dice que empieza donde empieza el primero hasta donde termina el último. Pero si es el mismo punto, ¿qué pasa? Significa que el vector resultante es igual a 0. No hay desplazamiento. Si son vectores de desplazamiento, esto significa que una persona caminó, después caminó hacia acá, caminó hacia el norte, después al este, después al noroeste y después se fue hacia el sur. Y terminó en el mismo punto donde inició. Entonces su desplazamiento es 0. ¿Sí? Si estuviéramos hablando de fuerzas, acá hay una masa
a esta masa se le aplica una fuerza en esta dirección, se le aplica otra fuerza en esta dirección, otra fuerza en esta dirección y otra fuerza mucho más grande en esta dirección. ¿Qué pasa con la masa? ¿Hacia dónde se va a mover? Hacia ningún lado, porque la fuerza resultante es igual a cero. Significa que hay una compensación de fuerzas y eso se le llama equilibrio. Ojo con esto porque son conceptos que vamos a abordar más adelante. Entonces es equilibrio porque la sumatoria de las fuerzas es igual a cero. Se suman los vectores de la fuerza, de vectores de fuerza, y la masa no se mueve, se queda exactamente en el mismo lugar, ¿sí? Entonces por ahí es que nos sirve la teoría de vectores para analizar este tipo de situaciones. Entonces acá esto nos sirve para comprender otros dos conceptos que se llaman desplazamiento y trayectoria, ¿sí? Dentro de las magnitudes físicas hay una diferencia entre el desplazamiento y la trayectoria. Hablando de metros, ¿verdad? El desplazamiento se mide en metros. Entonces acá hay un punto y acá hay otro punto. ¿Qué es el desplazamiento? La distancia que un objeto se mueve de un punto a otro. Supongamos que acá hay 20 metros. Entonces una persona camina del punto A al punto B en línea recta. ¿Cuál fue su desplazamiento? 20 metros. ¿Sí? Pero ahora, ¿qué pasa? Veamos esta otra situación. Sabemos que entre esos dos puntos hay 20 metros, ¿verdad? Pero ahora hay obstáculos. Acá hay un obstáculo. Acá hay otro obstáculo. La persona tiene que llegar del punto A al punto B. Entonces, ¿ahora qué tiene que hacer? No puede pasar a través de los obstáculos, tiene que rodearlos. La pregunta es, ¿cuál fue su desplazamiento? ¿Cuál creen ustedes? 20 metros. ¿Sí? Porque se movió la distancia. La misma distancia de un punto A un punto B. Se desplazó 20 metros. El problema o la diferencia es que esos 20 metros ahora no los pudo desplazar en línea recta, tuvo que hacer este recorrido. Y este recorrido que está acá con línea roja es mayor a 20 metros. Sí, no sabemos cuánto porque no sabemos cuánto tuvo que caminar al final, pero fue más de 20 metros. Entonces, este recorrido es lo que se conoce como trayectoria, ¿sí? El recorrido mayor a 20 metros. Entonces, desplazamiento es la distancia en línea recta de un punto a un punto B, de un punto a otro. Y trayectoria es cuando algunas veces hay obstáculos y tenemos que ver qué recorrido total se tiene que hacer para llegar del punto A al punto B. Entonces, algunas veces el desplazamiento es igual a la trayectoria, pero otras veces la trayectoria va a ser más grande. La trayectoria nunca puede ser más pequeña que el desplazamiento, pero sí más grande, como en este ejemplo, ¿sí? Entonces es importante comprender estos dos conceptos también más adelante cuando estemos viendo sumatoria de vectores. Entonces, ya para concluir con este tema del método gráfico para sumar vectores, que como ustedes pueden ver está bastante sencillo, solo es de dibujar flechitas, ¿verdad? Teniendo cuidado de dónde se dibujan, en qué dirección y qué magnitud tiene cada una. Hagan este último ejercicio, por favor. Pónganle pausa al video, dibújenlo y después continúan para ver si llegaron a la respuesta correcta. Y aquí está la respuesta. A más C menos D más E menos B medios, ¿verdad? Si menos B es esto, menos B medios es la mitad, ¿verdad? La mitad del vector menos B medios. Y el vector resultante desde donde inicia el vector A hasta donde finaliza el último vector. Sí, este es el método gráfico para sumar o restar vectores. ¿De acuerdo? Entonces es importante que tengan el concepto en mente porque nos va a ayudar a comprender mejor el método analítico, que es el que vamos a ver a continuación. Entonces, entramos a ver esto, representación de vectores con el método analítico. El método analítico, como lo dijimos en la introducción, estamos hablando de matemática, ¿verdad? Conceptos matemáticos. ¿Qué conceptos?
¿Qué herramientas matemáticas necesitamos? Plano cartesiano, ángulos y trigonometría. Estas herramientas nos ayudan a representar los vectores de manera analítica. Hay dos tipos de coordenadas, las coordenadas cartesianas o coordenadas rectangulares y las coordenadas polares planas. Ambas nos ayudan a representar vectores. El objetivo es aprender a representar vectores en cada una de esos tipos de coordenadas y también transformar vectores de coordenadas rectangulares a polares y viceversa. Ese es nuestro objetivo. Pero aprendamos primero las coordenadas rectangulares. ¿Cómo representamos un vector con coordenadas rectangulares? Estas ya las conocen. Recuerden un poquito el tema de producto cartesiano, cuando al final de la parte de conjuntos. Nosotros vimos una parte de conjuntos en el curso, en la primera unidad cuando hablamos de producto cartesiano. Yo por ahí les mencioné que el producto cartesiano nos iba a servir más adelante. Acá es donde nos va a servir. Relacionar parejas, ¿verdad? Parejas de datos. Entonces, cuando hablamos de vectores, eso es lo que hay que hacer. Un vector A, puedo decir que tiene coordenadas rectangulares 3,5. ¿Cuáles son las coordenadas rectangulares? La fórmula para representar vectores con coordenadas rectangulares es XY. Estas son sus componentes. Por lo tanto, el vector puede tener coordenadas 3,5. Un vector B puede tener coordenadas menos 2,4. Un vector C puede tener coordenadas menos 1, menos 6. Un vector D puede tener coordenadas 4, menos 3. ¿Sí? Estos son vectores que estoy representando con coordenadas rectangulares X y Y. Y estos vectores los puedo representar gráficamente también, haciendo uso del plano cartesiano. Ustedes ya conocen el plano cartesiano, de la unión de dos rectas numéricas que contienen a todos los números reales. Entonces, sabemos bien que el plano cartesiano se divide en 4 cuadrantes: cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3, cuadrante 4. ¿Sí? Ahorita vamos a hablar solo de los cuadrantes y las coordenadas rectangulares. Cada uno de estos vectores A, B, C y D están en un cuadrante diferente en el plano cartesiano. ¿En qué cuadrante creen ustedes que está cada uno? El vector A, ¿en qué cuadrante está? 3,5 está en el cuadrante 1 porque ambas son positivas. Entonces nos recordamos que el cuadrante 1 contiene los valores x, y positivos. El cuadrante 2 contiene los valores menos x, y. Cuadrante 3 tiene los valores menos x menos y. Y el cuadrante 4 tiene los valores x, menos y. Entonces, ¿en dónde está el vector A? El vector A está en el cuadrante 1. 3 unidades en X y 5 unidades en Y. 1, 2, 3 unidades en X, 1, 2, 3, 4, 5 unidades en Y. Creo que puedo aumentar un poquito más la escala para no... Bien. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Si se proyectan estos puntos y se busca una intersección entre ellos, entonces hacia esa intersección, partiendo del origen, se encuentra el vector A.
Acá está la flecha, ahí está su magnitud, su dirección y su sentido. Solo que acá no conocemos la magnitud del vector y tampoco la dirección, ¿sí? Porque las coordenadas solo nos están dando los valores de sus componentes rectangulares. ¿Cuánto mide en X y cuánto mide en Y? Estamos hablando de desplazamiento, ¿verdad? Pero si fueran fuerzas, igual. ¿Cuántos newtons tiene en X y cuántos newtons tiene en Y? Pero este es el vector A que está en el primer cuadrante. Ahora, ustedes ubiquen los demás vectores B, C y D en los otros cuadrantes, por favor. Considero que lo saben hacer, entonces por favor pónganle pausa al video y ubiquen esos vectores en los cuadrantes. Muy bien, han debido quedarles de esta forma, ¿sí? El vector B en el cuadrante 2 porque está menos X, Y positivo, el vector C porque ambas son negativas en el cuadrante 3 y el vector D en el cuadrante 4 porque X es positiva y Y negativa, ¿sí? Siempre tomando las unidades correspondientes. Esta forma entonces es como representamos los vectores de forma analítica y lo trasladamos a un plano cartesiano haciendo el dibujo más exacto, porque cuando no tenemos matemáticas solo dibujamos flechitas en cualquier dirección, pero no sabemos cuál es el valor exacto de las magnitudes ni de las direcciones. En cambio, con matemática ya tenemos exactitud. Ya sabemos con exactitud cuál es la magnitud de cada vector, su dirección también. Es importante observar que siempre parten del origen del plano cartesiano, ¿verdad? Porque el plano cartesiano es la referencia. Sabiendo cómo se representan los vectores con coordenadas rectangulares, entonces ya podemos aplicar la suma y resta de vectores con coordenadas rectangulares. Estas involucran un proceso algebraico, aritmético o algebraico. Por ejemplo, ¿cuál es la suma A más B de vectores A más B? Entonces, como los vectores tienen componentes X, Y, yo sumo las componentes X de A y de B para obtener la componente X del vector resultante y las componentes Y del vector A y B para obtener la resultante del vector, la resultante con sus componentes Y. Entonces acá lo que puedo hacer es hacerlo vertical. La manera más fácil de hacer una suma de vectores es en formato vertical, porque ponemos el vector A, el vector B, acá sus componentes X y Y. Es una tablita lo que hacemos. ¿Cuál es la componente X, Y del vector A? 3 y 5. Las componentes del vector B, menos 2 y 4. Y hasta acá abajo van las componentes del vector resultante. 3 menos 2, algebraicamente, es 1. Signos diferentes se restan y se pone el signo del más grande. 5 más 4 es 9. Entonces el vector resultante entre A y B es 1,9. ¿Podría demostrar esa suma está bien hecha en el plano cartesiano? Sí, puedo demostrarlo. Porque primero puedo dibujar un vector, el vector A, por ejemplo. Ubicándonos en el plano cartesiano, el vector A está acá. 3 unidades en X, primer cuadrante, 1, 2, 3, 5 en Y, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, más o menos acá está el punto donde se cruzan. Ustedes lo pueden visualizar más fácil si utilizan los cuadritos de su cuaderno. Este es el vector A. Pero como estoy sumando vectores, el concepto geométrico me dice que donde termina el primer vector se pone el segundo vector. Entonces el vector B ya no puede partir de acá, sino que ahora se dibuja otro plano cartesiano acá, donde terminó el vector A. Un poquito más recto. Acá. Y el vector B sabemos que tiene menos 2,4. O sea que está
1, 2 unidades hacia atrás, 1, 2, 3, 4 hacia arriba. Y al encontrar el punto de intersección está más o menos por acá. Aquí estaría el vector B. Entonces, ¿en dónde está el vector resultante? Está acá. ¿Y cuáles son las coordenadas del vector resultante? Acá vean, en X es 1 y en Y llega más o menos hasta 9, ¿verdad? Entonces con esto yo demuestro que sí estoy haciendo bien el proceso matemático, porque con la gráfica me coinciden los datos de la suma de vector, ¿sí? Puedo demostrar gráficamente que el proceso analítico que hice es correcto. Pero normalmente no se hace esa demostración, ¿verdad? Porque la parte matemática es más exacta que la gráfica, eso lo sabemos. Entonces, cuando sumamos vectores, simplemente lo hacemos con método analítico. La parte gráfica es solo como una demostración de que sí coinciden ambos procesos para sumar vectores. Y así podemos ver más ejemplos. Voy a borrar esto que está acá en la pantalla para hacer otros ejemplos ya de suma, tomando en cuenta los vectores que están al lado izquierdo de la pantalla. Ahora encontremos esto: A menos C más D más B. Método analítico. Entonces, la manera más fácil, como habíamos mencionado, es hacer una tablita. Aquí está el vector A, aquí vamos a poner el vector menos C, aquí va a estar el vector D y aquí va a estar el vector B. Y las componentes X y Y. Entonces acá vamos, yo estoy dibujando esto, pero ustedes en su cuaderno no tienen necesidad de dibujar esto. Aquí ya están los cuadritos. Entonces acá, hasta abajo me va a quedar el vector resultante. Ojo con esto. Las componentes del vector A, 3,5. 3,5. Del vector C, menos 1, menos 6. Pero la teoría nos dice que si el vector C está acá, menos 1, menos 6, el vector menos C, ¿en dónde está? ¿Se recuerdan gráficamente? Está hacia arriba. Entonces cambia los signos. Las componentes del vector menos C no van a ser menos 1, menos 6, sino que van a ser 1,6. Y este concepto viene de la aritmética también. Un signo menos, cuando es una resta, se le cambian los signos al sustraendo. Esa es la resta de polinomios, viene del álgebra, ¿se recuerdan? Entonces, como estamos restando el vector C, hay que cambiarle el signo a sus componentes. Entonces me quedaría 1 y 6. El vector D tiene componentes 4 menos 3. Este está normal porque se está sumando, y el vector B con sus componentes normales menos 2,4. Entonces con esto ya podemos hacer la sumatoria. Entonces 3 más 1 más 4, 3 más 1, 4 más 4, 8 menos 2, 6, 5 más 6, 11 más 4, 15 menos 3, 12. ¿Sí? Entonces acá mi respuesta es esta. El vector resultante es 6,12. ¿De acuerdo? Entonces estamos sumando vectores con el método analítico. Sumamos vectores con componentes X, Y el resultado va a ser un vector que también va a tener componentes X y Y. Entonces, para finalizar ya con esta clase, traten ustedes de resolver esta suma de vectores. Entre paréntesis, A menos C más corchete B menos A más D. Busquen el vector resultante, por favor. Pausen el video y más adelante les digo la respuesta para ver si coincide con lo que ustedes hicieron. Pero antes necesito que ustedes hagan el intento, por favor, sin hacer trampas. Bien, y aquí está la respuesta entonces. Respetando la jerarquía de los signos de agrupación, las operaciones, que son leyes aritméticas básicas, resolvemos primero lo que está en este paréntesis, que es lo que tengo acá. Paso 1,
Paso 2, resolvemos lo que está en este paréntesis. Paso 3, lo que encontramos acá en 2 se lo restamos a b, que es lo que hice acá. Y el último paso, lo que había encontrado en 1, en el paso 1, lo sumo con lo que encontré en el paso 3, y es el último paso, para llegar al vector resultante, que es menos 5,13. Entonces acá concluimos con esto. Ya sabemos representar vectores. Ahora, en resumen, en nuestra clase de hoy comprendimos los conceptos fundamentales de la teoría de vectores, las aplicaciones, la relación que tiene con el estudio de las magnitudes físicas. Aprendimos a representar vectores de forma gráfica, a realizar sumas y restas de vectores en forma gráfica, y también aprendimos a representar vectores en forma analítica, específicamente en coordenadas rectangulares. Y también hemos aprendido a sumar y restar vectores con coordenadas rectangulares. En nuestra siguiente clase vamos a aprender a representar vectores en coordenadas polares planas. Vamos a aprender a convertir de un tipo de coordenadas al otro utilizando trigonometría, y nos vamos a meter ya problemas de aplicación de vectores, problemas de distinta naturaleza que se resuelven a través de suma y resta de vectores con el método analítico. Pero por esta vez lo dejamos acá. Cuídense bastante. Hasta la próxima.